Mi padre siempre habla de su amante, que siempre llora por su depresión, pero mi tía le dijo que la depresión no te hace saltar sobre el palo de un hombre casado. Yo, 17 años, nunca pensé que sería la persona que ventilaría los dramas familiares en Reddit. Pero aquí estoy, preguntándome si acabo de destruir lo que quedaba de mi familia al reírme en el momento equivocado. Advertencia: menciones de autolesiones y problemas de salud mental. Hace 2 años, mi vida pasó de tener los problemas normales de una adolescente a convertirse en una telenovela cuando mi papá, 42M, dejó a mi mamá, 41F, por su amante, a quien llamaré Debbie, 39F. Pero esta no es solo la típica historia de una amante que destruye hogares. No, esto es una saga de manipulación de salud mental, destrucción familiar y el peor tipo de complejo de víctima que he visto. Y de alguna manera, yo soy la mala por finalmente reírme de todo. Déjame pintarte una imagen del día en que todo cambió. Era un martes normal. Estaba haciendo la tarea de cálculo y pensando en cómo mi mayor problema era si Jaque se había notado mi nuevo corte de cabello en la escuela. Mamá estaba haciendo la cena. Recuerdo que era lasaña porque los fideos a medio cocinar se quedaron en la sartén por días después de que Mackenzie, mi hermanita, comió. Yo estaba arriba viendo a algún youtuber para niños que hacía slime o algo así, y entonces papá llegó a casa temprano. Ahora, mirando hacia atrás, había señales, las noches largas en la oficina, los mensajes misteriosos que le hacían sonreír de una manera que no lo había hecho en años en casa. El interés repentino en el cuidado personal que se manifestaba en ropa nueva y una membresía en el gimnasio. Pero ya sabes cómo es. No ves lo que no quieres ver. Le pidió a mamá que se sentara en la mesa de la cocina. Yo estaba en la sala pretendiendo estar absorta en derivadas mientras en realidad escuchaba a escondidas, una habilidad que he perfeccionado a lo largo de los años de drama familiar. Hizo eso de aclararse la garganta 3 veces antes de hablar, una señal típica de papá de que va a decir algo que cree que es muy importante. Sara, le dijo a mamá con su voz de, estoy siendo extremadamente razonable, necesito decirte algo. No soy feliz. No lo he sido desde hace un tiempo. ¿Qué estás diciendo, Ion? Fue entonces cuando lo escuchamos, un coche llegando afuera. Papá miró su teléfono y luego a mamá. He conocido a alguien. Se llama Debbie. Ella me entiende de una manera que no había sentido en años. Ojalá pudiera decirte que mamá tiró su ropa por la ventana o que gritó, lloró, algo, pero solo se quedó ahí, agarrando su taza de café tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Y luego, porque aparentemente esto era una actuación coreografiada, sonó el timbre. Debbie estaba en nuestra puerta. Debbie estaba en nuestra casa. Debbie estaba ayudando a mi papá a empacar mientras mi mamá observaba. Y yo trataba de fusionarme con los cojines del sofá. Verás, Debbie no es solo una destructora de hogares. Es una destructora de hogares con depresión, con D mayúscula. ¿Cómo lo sé? Porque literalmente es de lo único de lo que habla, todo el tiempo. Debbie ha convertido sus problemas de salud mental en una historia de origen. Según ella, estaba en el pozo más profundo y oscuro de la desesperación antes de conocer a mi papá. Tiene las cicatrices para probarlo. Y créeme, se asegura de que todos las vean. Se arremangará en medio de la cena, gesticulando con los brazos para que la luz ilumine las líneas plateadas justo en el ángulo correcto. La narrativa de Debbie va así, estaba perdida, rota, apenas sosteniéndose. Luego conoció a mi papá en el trabajo. Él fue la primera persona que realmente la vio. Su amor no fue solo una aventura, fue un viaje de sanación. Una historia hermosa de 2 almas encontrándose contra todo pronóstico. No importa que una de esas almas ya estaba casada y tenía 2 hijos. Detalles. Claro. Intento ser comprensiva. La salud mental es algo serio, y entiendo que la depresión puede hacerte hacer cosas que normalmente no harías. Pero hay una diferencia entre, la depresión me hizo quedarme en la cama durante 3 días, y, la depresión me hizo perseguir activamente a un hombre casado, participar en la destrucción de su familia y luego hacerme la víctima durante años. Lo peor, lo absolutamente peor, es cómo trata a mi hermanita, Mackenzie. Mira, yo puedo manejar los constantes intentos de Debbie de crear lazos de trauma conmigo. Tengo 17 años. He visto suficientes dramas adolescentes para reconocer la manipulación cuando la veo. Pero Mackenzie tiene 8 años.
Todavía cree en el hada de los dientes y piensa que los gatos y los perros no pueden ser amigos porque lo ha visto en caricaturas. Pero a Debbie no le importa contarle a Mackenzie todo sobre sus intentos de suicidio, su autolesión, como no estaría aquí si no fuera por el amor de papá. Hace unos meses, Mackenzie regresó de un fin de semana con papá y le preguntó a mamá si alguna vez había pensado en suicidarse. Resulta que Debbie había pasado la tarde contándole a mi hermana sobre la vez que intentó quitarse la vida antes de que papá la salvara. Mamá explotó. Nunca la había visto tan enojada. Llamó a papá y le dijo que Debbie no podía estar sola con Mackenzie nunca más. Papá, como era de esperarse, defendió a su nueva esposa. Solo está siendo honesta sobre la salud mental. No deberíamos estigmatizar estas conversaciones. Sí, papá, una cosa es reducir el estigma y otra es traumatizar a una niña de tercer grado. Pero supongo que cuando usas lentes color de rosa, todo se ve perfecto. Avancemos al fin de semana pasado. Era el cumpleaños de mi abuelo y toda la familia estaba allí, incluida Debbie. Ahora, tengo una tía, llamémosla tía María. La tía María en realidad sí sufre de depresión severa y esquizofrenia. Ha sido hospitalizada varias veces. Pero, a diferencia de otras personas, ella no lo usa como toda su personalidad. En un momento, solo estábamos papá, tía María, Debbie, mi otra tía Carmen y yo en la sala. De alguna manera, Debbie empezó a hablar nuevamente sobre su depresión. Se la pasaba hablando de cómo solo pudo superar su depresión cuando conoció a mi papá, cómo él la salvó, cómo su amor sanó su alma rota. Yo estaba ahí, tratando de no poner los ojos en blanco hasta otra dimensión, cuando de repente tía María habló. Esto fue significativo porque la tía María suele ser bastante callada, perdida en su propio mundo. Pero al parecer, ya había tenido suficiente del espectáculo de Debbie. Traté de salvarme yendo al psicólogo, dijo tía María calmadamente, no saltando sobre el palo de un hombre casado. La sala se quedó en completo silencio. Luego tía María añadió, la depresión me hizo querer saltar de un puente, no destruir una familia. Y me reí. No pude evitarlo. Tal vez fue el zoco la tensión o simplemente la perfección absoluta del momento en que tía María decidió hacer una observación tan clara. Pero me reí. Debbie inmediatamente empezó a llorar. Papá me lanzó una mirada de pura decepción y enojo. En el camino a casa, me sermoneó sobre cómo nadie sabe todo lo que Debbie ha sufrido, excepto que si lo sabemos. Literalmente es de lo único que habla. Es su historia de origen, su justificación, su carta para evadir cualquier crítica. Las personas con depresión hacen muchas cosas. Duermen demasiado, no se bañan, tienen dificultades para trabajar. Pero nunca había escuchado que la depresión hiciera que alguien persiguiera deliberadamente a un hombre casado, lo ayudara a empacar mientras su esposa observaba, y luego jugara el papel de víctima durante años. No me disculpé. Papá sigue enojado conmigo. Debbie sigue llorando. Pero tía María es mi nueva heroína. Desde el incidente, toda la familia básicamente ha implosionado. Papá no le habla a tía María. El abuelo está enojado con papá por estar enojado con tía María. La abuela trata de ser la pacificadora, pero sigue olvidando accidentalmente invitar a Debbie a las cenas familiares. Mis otros tíos y tías están tomando lados. Y yo, de alguna manera soy el villano por reírme. Pero, ¿sabes qué? Estoy cansada de andar con pies de plomo. Estoy cansada de ver a Debbie usar su salud mental como un arma. Estoy cansada de ver a mi mamá tratando de mantenerlo todo en pie mientras Debbie juega a ser la víctima. Estoy cansada de preocuparme porque nuevo trauma va a traer mi hermana a casa después de cada visita a la casa de papá. Algo de contexto que creo que importa. Durante el affair, Debbie solía enviarle a papá fotos de sus heridas de autolesión para hacerlo sentir culpable y que dejara los eventos familiares para estar con ella. Se perdió mi recital de piano porque ella estaba en crisis. Después me enteré de que estaban en un hotel. Al parecer, eso es lo que significa apoyo de salud mental cuando tienes un affair. Debbie solía ir a terapia, pero dejó de ir porque, cito, tu padre me sana más que cualquier terapeuta. Discúlpame mientras vomito un poco en mi boca. Ella ha estado tratando de actuar como nuestra mamá desde el primer día. Siempre habla de cómo ahora somos sus niñas, y de cómo quiere que seamos una verdadera familia. Le dice a todo el mundo que la escucha que está asumiendo el papel de madrastra con mucho amor y que,
aunque es un desafío, también es gratificante. Mientras tanto, mi verdadera mamá apenas está manteniéndose a flote, trabajando en 2 empleos porque la manutención que papá paga apenas cubre lo necesario. Cosa 4. La Navidad pasada, Debbie le dio a todos en la familia, incluida mi mamá, una copia de su diario desde el momento en que conoció a mi papá. Estaba lleno de entradas sobre su amor prohibido y cómo sabía que estaba mal, pero no podía evitar enamorarse de él. Dijo que era parte de su proceso de sanación compartirlo. Mi tía Carmen usó su copia para encender la chimenea. El tema financiero también está golpeando fuerte. Mi mamá tuvo que mudarse a una casa más pequeña porque no puede pagar la hipoteca sola. Mientras tanto, papá y Debbie acaban de regresar de un retiro de sanación en Bali. Pero cada vez que mi mamá menciona el tema de aumentar la manutención, papá habla de cómo las facturas médicas de Debbie, de su época oscura, todavía están afectando sus finanzas. Así que mi mamá trabaja turnos extras mientras Debbie publica historias en Instagram sobre sus domingos de autocuidado y cómo a veces la terapia de compras es necesaria para la salud mental. Sé que esto se está alargando, pero se siente bien finalmente hablar de esto. Mis amigos tratan de entender, pero a menos que hayas vivido algo así, es difícil comprender cuánto afecta tu mente. ¿Cómo procesas que tu papá elija a alguien que deliberadamente trató de dañar a tu familia? ¿Cómo miras las fotos de su boda, en las que sonríen como si fuera el día más feliz de sus vidas, cuando sabes que la verdadera historia comenzó con lágrimas y traición? Así que, Reddit, ¿estuve mal al reírme? ¿Debería haber sido más comprensiva? Sé que la salud mental es algo serio, pero, ¿en qué punto deja de ser una excusa para lastimar a otras personas? Para quien no quiera leerlo todo, la pareja de la aventura de mi papá, ahora su nueva esposa, siempre usa su depresión como excusa por haber roto mi familia. Cuando mi tía, que realmente tiene graves problemas de salud mental, la confrontó, yo me reí. Ahora todos están enojados conmigo, pero no creo haber estado equivocada. Edito. Gracias por todos los comentarios de apoyo. Para responder a algunas preguntas comunes, 1. Sí, estamos en terapia familiar, menos Debbie, gracias a Dios. 2. No, mi papá no se ha disculpado por nada de esto. 3. Sí, mi mamá está hablando con abogados sobre la custodia completa. 4. Para quienes preguntan sobre mi tía María, ella está bien. Tiene sus problemas, pero está recibiendo ayuda profesional y tiene un sistema de apoyo que no implica destruir familias. También, para aquellos que dicen que no tengo corazón con el tema de la salud mental, entiendo que la depresión es seria. Yo misma he lidiado con ansiedad desde que todo esto pasó. Pero la enfermedad mental explica el comportamiento. No lo justifica. Debbie tomó decisiones, muchas de ellas, todos los días durante meses. Ella eligió continuar una aventura con un hombre casado. La depresión no tomó esas decisiones por ella. Actualización final antes de irme a dormir. Mamá acaba de mostrarme unos mensajes de texto de Debbie diciendo que está preocupada por mi salud mental después de la fiesta y cree que necesito ver a un terapeuta para lidiar con mis evidentes problemas de ira. La ironía me está matando. Supongo que agregaré eso a mi lista de terapia, justo debajo de los problemas de confianza y el miedo a los departamentos de contabilidad. Actualización 1. Mi madrastra deprimida, quien solía ser una pareja justa para mi papá, ahora me está enviando mensajes manipuladores. Mi papá finalmente está viendo su verdadera personalidad y mi familia está en caos. Honestamente, me ayuda a saber que no estoy loca por sentirme así. Han pasado muchas cosas en los últimos días. Y sorpresa, todo gira en torno a la salud mental de Debbie, una vez más. Mi mamá prohibió que Debbie estuviera cerca de mi hermana y de mí. Sí, Debbie se lo ha tomado como se esperaba, lo que significa que está teniendo un colapso total, de alguna manera, haciendo que sea problema de todos los demás. Todo comenzó con mensajes de texto, muchos mensajes. Al principio, eran del estilo típico de Debbie, acercándose con amor. Sé que las cosas son difíciles en este momento, pero extraño a mis niñas. Tu padre está tan triste sin ustedes en casa. Necesitamos sanar como familia. Cuando no respondí, las cosas escalaron. Comenzó a enviar mensajes largos, llenos de párrafos, sobre cómo mi madre nos está manipulando y cómo, algún día entenderás que el verdadero amor requiere sacrificio. Estoy bastante segura de que esos sacrificios no deberían incluir a tu esposa e hijos, pero, ¿qué sé yo? Soy solo una adolescente que todavía cree en cosas locas como, no engañes,
y no traumatices a niños de tercer grado. El mejor, o peor, fue este: sé que eres joven y no puedes verlo ahora, pero tu madre está usando su dolor para mantenernos separados. He estado en terapia y aprendí que a veces las personas que están lastimadas intentan lastimar a los demás. Soy lo suficientemente fuerte como para perdonarla. Y espero que algún día seas lo suficientemente fuerte para ver la verdad. Le mostré el mensaje a mi mamá, quien pasó de cero a modo abogada tan rápido que creo que rompió la barrera del sonido. Resulta que tenemos algo llamado un acuerdo de custodia que Debbie básicamente está pisoteando. Mamá llamó a papá y, según mi prima, cuando le mostró los mensajes, papá se enojó de verdad con Debbie, legítimamente molesto. Ha estado quedándose en casa de mis abuelos durante las últimas noches porque necesita espacio para pensar. Hace 2 noches, alrededor de las 11 de la noche, adivina quién apareció en casa de mis abuelos. Si adivinaste, Debbie, felicidades. Estaba llorando y exigiendo ver a papá. Comenzó a gritar sobre cómo él no podía dejarla así y cómo lo necesitaba. Mi abuelo, quien normalmente es un tipo súper calmado y tranquilo, en realidad tuvo que amenazar con llamar a la policía para que ella se fuera. Mi tía, la que no es esquizofrénica, me contó que papá finalmente le confió algunas cosas. No es la primera vez que Debbie hace este tipo de cosas. Le ha estado enviando mensajes a él diciéndole cosas como: si me dejas, me quitaré la vida, y eres lo único que me mantiene viva. Papá admitió que tiene miedo de dejarla por lo que podría hacer. Deja que eso te cale. Mi padre, quien dejó a toda su familia porque esta mujer lo manipuló con su salud mental, ahora está atrapado por la misma manipulación. Si esto no fuera mi vida real, pensaría que es una telenovela mal escrita. Ayer, papá tuvo que salir del trabajo en medio del día porque Debbie le envió mensajes de despedida. No te preocupes, ella está bien. Solo hizo su típico corte de atención. La empresa de mi papá no está muy contenta con que él siempre tenga que salir corriendo por estas emergencias. Algunos datos adicionales divertidos que han salido a la luz desde que todo explotó. ¿Recuerdas cómo te dije que Debbie contactaba a papá durante su aventura cada vez que estaba en crisis? Resulta que tenía todo un sistema. Si él no respondía a sus mensajes en 30 minutos, le enviaba una foto de un corte nuevo. Si aún no respondía, subía la apuesta. Mis tías y mi papá me mostraron algunos de los mensajes antiguos, y básicamente son una clase maestra en manipulación. La ex mejor amiga de Debbie contactó a mi mamá. Aparentemente, Debbie ya había hecho este mismo truco con su jefe anterior. No logró romper su matrimonio, pero no por falta de intentos. La narrativa de la depresión, el autodaño como manipulación. Es un movimiento característico. Debbie le ha estado contando a su familia una versión completamente diferente de los eventos. Ella es la heroína que salvó a mi papá de un matrimonio sin amor. Y mi mamá es la exesposa amargada que lo mantiene alejado de su nueva familia. Incluso ha estado diciendo que mi hermana y yo fuimos descuidadas antes de que ella llegara a nuestras vidas. Sí, porque nada dice descuido, como comidas caseras, ayuda con la tarea y no hablarle a tus hijos sobre el suicidio. La peor parte de todo esto es mi hermanita. Está tan confundida y asustada. No entiende por qué no puede ver a papá, porque todos están peleando, porque de repente su nueva madrastra ya no puede estar cerca de ella. Ayer me preguntó si esto era su culpa, si había hecho algo mal para que todos estuvieran tristes. Traté de explicárselo en términos para niños, pero ¿cómo le dices a una niña de 8 años que la nueva esposa de su papá es una persona emocionalmente manipuladora que usa la salud mental como arma? El abogado de mi mamá ahora está hablando de conseguir una orden de restricción. El comportamiento de Debbie califica como acoso, especialmente porque ya se le ha dicho que deje de contactarnos. También están buscando la manera de revisar la custodia de mi papá. Mi mamá no quiere alejarnos de él, pero necesita saber que estamos a salvo cuando estamos con él. Y ahora, con la inestabilidad de Debbie o no, mi mamá también está considerando cambiar nuestros apellidos. En nuestro país, puedes ir a la corte y que te quiten el apellido paterno, lo que también le quita los derechos parentales. Es un paso muy grande, y mi mamá dice que no lo consideraría si Debbie no estuviera en la imagen, pero necesita protegernos. Yo soy lo suficientemente grande como para decidir por mí mismo, pero está realmente preocupada por Mackenzie. Ayer vino la tía María. Trajo helado y me dejó desahogarme. Cuando terminé, solo dijo: cariño,
la gente normal no rompe familias y lo llama sanar. Eso no es depresión. Eso es simplemente ser una. ¿Ya mencioné cuánto amo a la tía María? Si hay algún rayo de esperanza en todo esto, debe ser que estoy obteniendo buen material para mis ensayos de admisión a la universidad. Describe un desafío que haya superado. Bueno, déjame contarte sobre la vez que mi madrastra trató de crear un lazo traumático conmigo destruyendo a mi familia. La actualización de esta actualización es una locura. Primero, gracias por todo el apoyo. Un agradecimiento especial a la persona que dijo que Debbie parece tener un doctorado en manipulación con una especialidad en complejo de víctima. Me robo esa frase. Entonces, ¿por dónde empiezo? Supongo que por la bomba que explotó todo. Debbie ha estado mintiendo sobre todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Esas cicatrices de autolesiones que le encanta mostrar, los intentos de suicidio de los que no puede dejar de hablar, su oscuro pasado. Eso. Pero solo mi papá podía salvarla de todo eso. Cada pedacito era una mentira. Así es como salió todo a la luz. La ex mejor amiga de Debbie, quien contactó de nuevo a mi mamá, no solo se acercó para contar chismes. Vino con pruebas. Se había sentido culpable durante años por haber ayudado a Debbie a mantener sus mentiras. Y mi última publicación, que alguien había compartido en Facebook, fue la gota que colmó el vaso. Le dio a mi mamá una unidad USB llena de evidencia, fotos, videos, mensajes de texto, todo. Mamá esperó a tener un abogado presente para revisarla. Debbie nunca ha sido diagnosticada con depresión. Solo fue a un terapeuta 2 veces en la universidad por ansiedad ante los exámenes, y eso fue todo. Todas esas historias sobre hospitalizaciones e intentos de suicidio, pura ficción. Esas cicatrices que siempre muestra, son maquillaje. Un maquillaje muy bien hecho, pero maquillaje al fin y al cabo. La ex mejor amiga envió videos de Debbie literalmente aplicándose cicatrices falsas usando algún tipo de maquillaje de efectos especiales. Debbie había estado planeando seducir a mi papá durante meses. Ningún salvador, ninguna bella durmiente aquí. La unidad USB contenía capturas de conversaciones de texto entre Debbie y sus amigas, donde literalmente delineaba su estrategia para conseguir un esposo rico. Eligió a mi papá porque era exitoso. Pero según sus palabras, claramente aburrido y desesperado por emoción. Incluso practicó su acto de damisela en apuros. Todos esos momentos dramáticos de crisis durante su aventura estaban totalmente programados y preparados. Esperaba hasta que sabía que mi papá tenía obligaciones familiares, y entonces creaba una emergencia. La ex mejor amiga solía estar presente, ayudándola a preparar las escenas. Dijo que ver a Debbie aplicarse sangre falsa y practicar su voz desesperada antes de llamar a mi papá la hizo sentirse mal. Debbie ni siquiera es su verdadero nombre, se llama Angela, y ha estado haciendo el mismo fraude durante años en diferentes ciudades. Ha estado casada 2 veces antes, y ambos matrimonios terminaron cuando sus esposos descubrieron sus mentiras. Cambia ligeramente su nombre cada vez y se muda a una nueva ciudad para comenzar de nuevo. Mamá y el abogado le llevaron todo esto a mi papá el fin de semana pasado. Yo no estaba allí, pero según mi abuelo, mi papá pasó por las 5 etapas del duelo en unos 20 minutos. Primero negó que pudiera ser verdad, luego se enojó, trató de negociar, cayó en una profunda depresión ahí mismo en el sofá, y finalmente aceptó que lo habían manipulado como a un violín barato. Finalmente, mi papá, ya fuera de la niebla del engaño y probablemente dándose cuenta de lo espectacularmente que había fallado, decidió confesar todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Habló durante horas. Algunos puntos destacados: Debbie había estado firmando datos para tarjetas de crédito a su nombre y las había maxeado. Todas esas facturas médicas de su época oscura, que estaban afectando las finanzas, eran en realidad compras masivas. Tiene armarios llenos de ropa de diseñador con las etiquetas aún puestas. Había estado aislando poco a poco a mi papá de sus amigos. Borraba mensajes de su teléfono, le decía que la gente había dicho cosas que no habían dicho, e incluso creaba pruebas falsas de que sus amigos lo traicionaban. Movimientos clásicos de un abusador. Cuando papá empezó a tener dudas sobre su relación, Debbie lo convenció de que estaba embarazada. Incluso fingió un aborto espontáneo cuando él sugirió que fueran a terapia de pareja. ¿Quién hace eso? Había estado grabando todas sus conversaciones y tomando capturas de pantalla de todos sus mensajes,
supuestamente para recordar su historia de amor. En realidad, lo hacía para tener munición si alguna vez él intentaba dejarla. La mujer estaba jugando ajedrez en 4D mientras el resto de nosotros jugábamos damas. Ahora, probablemente te estés preguntando qué pasó cuando papá confrontó a Debbie. No te preocupes, fue tan dramático como te imaginas. Papá llegó a casa esa noche e hizo lo que cualquier persona sensata haría. Fingió que todo estaba normal mientras secretamente reunía pruebas y consultaba con el abogado de mamá. Siguió el juego durante 3 días, documentando todo en silencio y moviendo documentos importantes a un lugar seguro. Luego, el miércoles pasado, mientras Debbie estaba en su clase semanal de yoga, papá cambió las cerraduras, empacó sus cosas y las hizo entregar en su lugar de trabajo por un mensajero. Le dejó una carta de su abogado explicando que sabía todo, y que cualquier intento de contactarlo a él o a su familia resultaría en acciones legales. La reacción de Debbie fue nuclear. Apareció en la casa, aún con sus pantalones de yoga, gritando sobre el verdadero amor y el perdón. Cuando papá no la dejó entrar, se sentó en el césped delantero llorando y amenazando con hacerse daño. Papá, finalmente mostrando la fortaleza que todos habíamos estado esperando, llamó a la policía. Se la llevaron. Y mientras la llevaban al coche, seguía gritando sobre cómo lo había salvado. Uno de nuestros vecinos grabó todo. Ya ha circulado por el grupo comunitario de Facebook. Y déjame decirte, ver a Debbie intentar explicar a la policía que es solo un alma rota que ama demasiado, mientras sigue con sus leggings de Lululemon, es chef's kiss. En cuanto a lo que pasó después. Papá se está quedando con mis abuelos mientras arregla todo. Ha presentado una demanda de nulidad y está trabajando con un contador forense para desentrañar todo el lío financiero que Debbie creó. Los abogados de mamá se lo están pasando en grande. Resulta que todas las mentiras y manipulaciones de Debbie en realidad nos favorecen legalmente. Papá va a tener que pagar mucho en restitución y aumentar la manutención infantil. Parece genuinamente aliviado de estar haciendo algo bien por primera vez en mucho tiempo. Mi hermana está confundida, pero en general está bien. Le contamos una versión adaptada para niños de los hechos, básicamente que Debbie mintió sobre estar enferma y que eso no está bien. Ella preguntó si eso significa que ya no tiene que fingir que le gustan las ensaladas de quinoa de Debbie. Así que creo que estará bien. La familia extendida lo está procesando. La tía María solo se rió durante unos 5 minutos seguidos cuando se enteró y luego dijo, te lo dije, la gente normal no destruye familias y lo llama sanación. La tía María sigue siendo imbatible. Debbie ha estado tratando de controlar la narrativa en las redes sociales, publicando sobre haber sido traicionada por su alma gemela y cómo algunas personas nunca entenderán la profundidad del verdadero amor y el sufrimiento. Pero es un poco difícil hacerse la víctima cuando literalmente hay videos de ti aplicándote cicatrices falsas mientras practicas tu voz vulnerable. Mi papá ha estado tratando de disculparse. Me envió un correo largo explicando todo desde su perspectiva, cómo fue arrastrado a esta situación, cómo Debbie lo hacía sentir necesario y heroico, cómo la mentira creció tanto que ya no podía ver la verdad. Terminó diciendo que sabe que no merece perdón, pero espera que algún día le permita intentar ganárselo. Mamá dice que ya ha pasado la etapa de la ira y ahora solo está triste de que papá fuera tan fácilmente engañado. Triste de que nuestra familia fuera destruida por una mentira. Triste de que pasara 2 años culpándose a sí misma por no ser suficiente cuando en realidad se enfrentaba a una estafadora profesional. Así que así estamos ahora. Papá, soltero y en terapia. Mamá está pensando en salir con alguien de nuevo. Su abogado es bastante guapo. Solo digo. Mackenzie está feliz de que nunca más tendrá que comer quinoa. La familia extendida alterna entre furia hacia Debbie y alivio de que todo terminó. Ah, y, ¿recuerdas que dije que esto haría un buen ensayo para la universidad? Mi profesora de inglés está de acuerdo. Dice que a las universidades les encantan las historias sobre superar adversidades y aprender lecciones de vida. Estoy pensando en llamarlo, como mi malvada madrastra me enseñó sobre la verificación de hechos y la importancia de un buen desmaquillante. Resumen rápido, la madrastra resultó ser una estafadora que fingió enfermedades mentales para seducir a mi papá. Todo fue una mentira. Papá finalmente se armó de valor, la echó y está tratando de hacer las paces. La familia se está curando. La malvada madrastra ahora es problema de otra persona. Y yo aprendí que si la historia de vida de alguien suena como una película de Lifetime,
Tal vez deberías hacerle una revisión de antecedentes. Actualización, gracias por todos los premios. Para responder algunas preguntas comunes. Sí, estamos presentando cargos. El fraude financiero por sí solo es suficiente para que enfrente consecuencias legales serias. Sí, sigo en terapia, ahora con trauma adicional. No, no hemos escuchado nada de Debbie/Angela desde el incidente largo. Sus redes sociales están sospechosamente calladas. Para los que preguntan, sí, hemos advertido a su lugar de trabajo. Están llevando a cabo su propia investigación. Pensamiento final, alguien comentó que esto sería una gran película. Bueno, si Netflix está leyendo esto, que me llamen, pero solo si eligen a alguien realmente ridículo para interpretar a Debbie. Estoy pensando en Kristen Wiig en modo de actriz dramática tratando de ganar un Oscar.